Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos. Quiero retomando la secuencia que hacíamos hace algunos años, antes de de toda esta dificultad que hemos atravesado. Durante mucho tiempo el doctor Arenas abría siempre la secuencia del año con sus conferencias siempre muy interesantes. Para quien no lo conoce, que son pocos, la verdad, por los residentes nuevos de pronto, el doctor Eduardo Arenas es un profesor especial de la Universidad Nacional que nos ha acompañado durante muchos años. Ha sido pionero en varios temas, en glaucoma, en córnea y en otras áreas de la oftalmología, una persona reconocida mundialmente que tenemos la suerte de tener siempre con nosotros y de que nos permita compartir con él muchas de sus vivencias y de sus conocimientos. Siempre es muy grato y es muy honroso contar con personas como él, sobre todo con su generosidad para enseñarnos sus cosas y para compartir con nosotros siempre en muchos escenarios. De manera que hemos retomado esa parte y qué mejor que con el doctor Arenas reanudar esta modalidad de conferencistas invitados para que nos comparta pues sus vivencias, sus conocimientos y poder sobre todo tener un contacto después de tanto tiempo de estar alejados por fuerza mayor. Entonces el doctor Arenas nos va a hablar de sus experiencias, de las cosas que eh, él ha sido pionero en varios temas, entre ellos la cirugía filtrante no penetrante. Él simultáneamente con otros autores mundiales promovió este tipo de cirugía y hoy sabemos que es reconocida mundialmente. Hay consenso de que son procedimientos útiles, pero además él ha hecho otro tipo de aportes que nos va a compartir en el día de hoy. Bueno, que doctor Arenas, bienvenido, muchísimas gracias como siempre por su generosidad, por estar con nosotros y lo dejo con el auditorio para que nos hable de sus aportes al glaucoma. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, mil gracias. Es un placer volver a estar aquí con ustedes y compartir muchas de mis experiencias con anécdotas que pueden ser interesantes para las personas que se están formando en relación a lo que es la especialidad tan bella que nosotros estamos ejerciendo. Y entonces, ustedes saben que hay más de 22 subespecialidades en nuestra profesión y voy a mencionarles cómo es que uno de pronto toma un camino u otro en los laberintos de la vida. Y mi primera subespecialidad fue muy pronto en mi formación y fueron los lentes de contacto, que curiosamente eh, en mi segundo año de residencia ingresó al Hospital San José, donde yo me formé, un nuevo profesor que venía de los Estados Unidos después de estar un año entero aprendiendo sobre una revolucionaria idea en esa época sobre el uso de los lentes de contacto. Para mí fue una gran sorpresa porque una de las cosas que hizo el profesor fue operar pacientes con catarata monocular y después adaptar lentes de contacto. Recuerdo mucho que mi padre, oftalmólogo también, me decía, jamás vayas a operar una catarata monocular porque el paciente no va a quedar contento, porque queda con una visión que no es muy útil para él. Entonces yo le pregunté al doctor Espinosa si me enseñaba cómo era la adaptación de los lentes de contacto y él me dijo, no, señor, yo estuve un año en Nueva York y con muchísimo gusto, cuando usted empieza a ejercer, usted me remite a los pacientes y yo se los adapto.
Bueno, quedé con esa inquietud y curiosamente en esos días apareció en el American Journal de Oftalmología un aviso muy chiquito en el fondo de la página, me acuerdo, que anunciaba el primer curso de lentes de contacto internacional para oftalmólogos en Nueva Orleans. Y yo, qué interesante. Era un curso que duraba solamente una semana. Entonces, coincidencialmente, en esos días aparece otro aviso en un periódico en el cual ofrecían estarse en los Estados Unidos durante 99 días viajando en la Greyhound, transporte de bus, por $99. Y qué interesante. Y empezó mi mente a maquinar. Y yo, pues es una forma de la que yo podría asistir a ese curso. Tengo que inventarme algo para que en mi segundo año de residencia me den permiso de ausentarme 3 meses. Y así fue como propuse que podría yo asistir a diferentes congresos que habían en Estados Unidos para esos 99 días que coincidían parcialmente con el curso de Nueva Orleans. Había un congreso panamericano, había un congreso mundial de córnea en Washington y había una American Academy en Los Ángeles. Es decir, el congreso panamericano era en Montreal. Entonces, este fue el mapa y yo planeé viajar durante los 99 días y desde luego, pues económicamente no me podía quedar en muchos hoteles, por lo cual empecé a analizar en qué sitios podían vivir amigos, parientes, conocidos, en donde me pudiera hospedar, porque yo creo que los 99 días podría decir, sin mentir, que por lo menos 25 o 30 días dormí en los buses, tomaba el bus, fuera más lejos y ahí dormía. Bueno, llegué a mi congreso, mi curso en Nueva Orleans, como 10 días o 12 días de haber salido de Colombia. Cuando llego me dicen, a la orden. Digo, no, vengo al curso. Digo, ¿cuál curso? Digo, el curso de los lentes de contacto. ¿Cómo así? Ya le mandamos una carta a usted diciéndole que el curso se ha cancelado. ¿Qué qué? Sí, que se había cancelado. Digo, ¿cómo? Sí, ¿cómo así? Digo, es que usted fue el único que se inscribió de todo el mundo. No íbamos a dictar un curso a una sola persona. Entonces, lógicamente, parte de verdad, parte un poco de ficción, pues me puse a llorar y dije, mire, yo soy un pobre residente de segundo año, ¿cómo van a hacer eso? No sé qué, sé cuándo. Entonces, bueno, ¿y por qué no recibió la carta? Dijo, es que yo me vine, soy tan pobre que me vine en bus desde Colombia. Digo, en bus desde Colombia. No puedo creer. Por eso llevo tanto viajando. Una mentira piadosa. No, no miento, pero ahí me tocó mentir. Bueno, resulta que nosotros somos los fabricantes de lentes de contacto ahorita más importantes. Joseph Baldón, pues lo vamos a tener aquí en nuestra fábrica durante 8 días y usted aprenderá lo que pueda aprender. Y así fue. Aprendí muchísimo, completé mi recorrido y en mi Greyhound y fue mi primera especialidad. Entonces, terminé mi residencia y se me presentó la oportunidad de ser recipiendario de una beca para hacer patología ocular en Nueva York. Yo ya había visitado Nueva York, me pareció lindo, y entré a esa beca de un año con el famoso doctor Algernon Ruiz. Tengo ese certificado que ya, como lo ven ustedes, tiene cierto modo, pero aquí pone en este renglón que creen que fue el mejor fellow que han tenido ellos hasta ese momento. Gracias al doctor Ruiz, la patología ocular para mí fue uno de mis especiales inclinaciones en la oftalmología.
publicamos parte de trabajos con ellos, siendo la patología ocular para mí, sigue siendo todavía una interesante forma de ver cómo funciona un ojo al microscopio. En parte me ha ayudado a producir muchas de mis ideas y también fue el motivo para fundar la Asociación Panamericana de Patología Ocular, que desafortunadamente se extinguió hace unos 4 o 5 años, y donde conocí muchos oftalmólogos de Latinoamérica y de los Estados Unidos, especialistas en patología ocular. Esa fue mi segunda subespecialidad. Y entonces, cuando llegué a Colombia, pues me dediqué a poner lentes de contacto, me los mandaban desde los Estados Unidos. Y tuve una anécdota interesante, que un paciente a quien le era operado de catarata monocular, le puse el lente de contacto, era una campesina, y tenía pues ese ojito que no servía para nada y el otro era regular. Entonces vino con un congreso en Bogotá. En 1971 era el primer congreso panamericano que hacía en Bogotá. El doctor Benjamin Boyd, presidente, el doctor Álvaro Rodríguez, presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, y presenté el trabajo que llamaba Uso de lentes de contacto permanentes. Y esta es la foto de la paciente, en la cual ven ustedes que afáquica, la córnea durante un año duró el paciente con el lente, no se lo quitó. ¿Por qué, hijo? Porque yo veía también que ¿para qué me lo quitaba? Hasta que se me rompió. Y yo, bueno, muerto el susto, y que me había durado un año con un lente de contacto de la época. Eran pues, rígidos, no gas permeables, desde luego. Y publiqué ese trabajo en el Congreso. Y curiosamente, cuando hicieron una interview al doctor Boyd, le dijeron que el Congreso ha sido maravilloso, que había trabajos maravillosos, pero algo que lo tenía sorprendido era un muchacho que había presentado un trabajo sobre lentes de contacto de uso permanentes, que era una cosa increíble. Entonces, eso me volvió contactólogo y, lógicamente, me volví miembro internacional y seguí presentando trabajos sobre lentes de contacto, que sería un tema muy largo también de comunicarnos con ustedes. Entonces, yo seguí hablando de los lentes de contacto. En el año de 1982 fui invitado a un congreso paraguayo de oftalmología a hablar sobre lentes de contacto. Y en Asunción, Paraguay, en ese momento, pues reinaba el general Stroessner. El congreso empezaba el día sábado, nosotros llegamos el viernes, y cada cual de los invitados recibió una carta del general diciendo que el congreso no empezaba el sábado, y por orden de él empezaría el domingo, porque el sábado él no podía inaugurar el congreso, pero el domingo sí. Y así fue que nos quedamos en el hotel y en la piscina, hablando con los 4 o 5 invitados que había, uno de ellos, el profesor Dunbar Hoskins, famosísimo glaucomatólogo y presidente de la Academia Americana de Oftalmología por muchos años, y hablando en cositas ahí en la piscina, me dijo, ¿y tú operas? Sí, opero. ¿Y operas glaucoma? Sí. Y le expliqué cómo operaba el glaucoma. Y en ese tiempo ya se me había ocurrido hacerla no penetrante. Le digo, oiga, eso es una muy buena idea. ¿Por qué no la publica? Le dije, no, ¿cómo así? Digo, no, pues yo le ayudo. Yo soy miembro de la American Academy y esas cosas. Recolecte pacientes y mándeme el escrito y yo se lo ayudo a redactar. Y lo publicamos. Y no quiero ser autor porque yo soy muy honesto, pero yo le escribo el trabajo. Y así fue. Entonces, el doctor Hoskins, pues yo mandé mi trabajo para publicar y lógicamente lo mandé a la American Journal of Ophthalmology. Meses, se demoraron muchos meses en responderme y dijeron que no
no es publicable. Entonces dije yo, lo voy a mandar el mismo trabajo a una revista no tan importante y lo mandé a otra revista, y Ophthalmic Surgery, y fue rechazado también. Entonces dije yo, voy a mandarlo a Inglaterra, porque creo que los gringos como no creen en los colombianos, perdón si hay algún gringo aquí, pero lo mandé al British Journal. Me respondieron muy pronto, dijeron, por favor, ya usted ha mandado ese trabajo a otras revistas, no insista. Así fue que entonces dije yo, bueno, tengo que ver cómo hago para divulgar la idea, y se presentó la oportunidad en el Congreso Nacional, el que era presidente, uno de mis amigos de infancia, el doctor Carlos Vera, y me asignaron una conferencia magistral. La presenté, me dieron una medalla y empecé a divulgar en la forma que fuera cómo era lo de la trabeculectomía no penetrante. Gracias a mis vínculos con los patólogos, el doctor Berhoff, presidente uruguayo de oftalmología, me invitó a un congreso, no a hablar de glaucoma, sino a hablar de lentes de contacto y de patología ocular. Pero un mes anterior al congreso me llamó y me dijo, Eduardo, me acaba de cancelar el congresista que venía a hablar de glaucoma en los Estados Unidos. Y por favor, ¿por qué no presenta eso de la trabeculectomía que tanto hablas tú? Y no, bueno, con mucho gusto, yo no sé, no tengo preparada ninguna conferencia, pero lo hago. Entonces, en el curso del mes preparé mi conferencia, hice videos, y cuando la voy a presentar, encuentro que ¿quién estaba de presidente de la mesa? Pues nada menos que el doctor San Paolesi. Presenté el trabajo, me tomé mis tranquilizantes. Al terminar el trabajo, el doctor San Paolesi hizo lo que estaba en esta figura, golpeó la mesa varias veces, dijo, no, no se me puede pasar esto a mí. ¿Cómo es que no se me ocurrió esa idea tan brillante? Lorena, lo felicito, es lo mejor que he oído últimamente. Quiero hablar con usted personalmente. Y así fue. Hablé con él personalmente, fui al hotel. Me dijo, yo estoy terminando la segunda edición de mi libro, mándeme el trabajo. Pues el trabajo mío pues, era el que me ha mandado la American Academy, eso no servía. Me demoré, dijo, doctor, es interesantísimo. Yo quiero invitarlo a Buenos Aires a que haga esa técnica, me la enseñe a hacer. Y así fue, fuimos a Buenos Aires. Y no alcancé a publicar el trabajo en la segunda edición del libro de San Paolesi, pero él me mandó su edición con una dedicatoria muy bonita, eh, agradeciendo mi aporte en el loco. Entonces, a partir de ese entonces, pues yo empecé a divulgar mi técnica, fui invitado a Bélgica por el doctor Guimer, donde presentamos nuestra técnica de cirugía no filtrante, y de ahí en adelante empecé a divulgarla por todas partes como pude. La historia de la cirugía filtrante es interesantísima, pues no es mucho tan reciente, es bien antigua. Se habló de la iridonesis, de la esclerectomía de Lagrange, del trépano de Liot, que nosotros usamos en San José cuando operábamos. El trépano va a ser una pequeña abertura. Y la sinusotomía de Krasnov, que aparentemente parecía un poquitico a la nuestra, y la trabeculectomía, que fue también muy innovada por el doctor Vasco Posada de Medellín en 1968, y nosotros por fin logramos alguna publicación en 1991, cuando bautizamos la técnica como trabeculectomía ab externo. Esa publicación llegó a concedernos un premio
de la Academia Nacional de Medicina a la investigación en la que participamos con la doctora Alexandra y el doctor Julián, que está presente, al cual le envío un abrazo. Y posteriormente el doctor Boyd logró publicar un trabajo en varios de sus revistas y libros, uno de ellos en la cual pues compartía la trabeculectomía externo con importantes personas como el doctor Mermud, el doctor Stegman y el doctor Maldonado Guas de Argentina. Y lógicamente ese premio dio lugar a que hace pocos meses saliera en el periódico El Tiempo el anuncio diciendo que hacía 25 años han conseguido ese premio. Y esta es la foto antigua publicada en El Tiempo en esa época. Bueno, hablemos ya de la fisiopatología de la trabeculectomía externa. Entonces, ¿en qué consiste? Pues el acuoso se produce en el cuerpo ciliar, como todos lo sabemos, y fluye a través del trabéculo para eliminarse a la circulación venosa y arterial. Pero es que el trabéculo es solo una malla, es algo, un mensaje que quiero que quede muy clave. Es una malla que filtra los elementos muy extraños para que no lleguen al canal de Schlemm. Pero el trabéculo no es pasivo, no es activo. Lo que sí es activo es un fenómeno que se llama la endocitosis. Y esta endocitosis es muy interesante porque es un proceso por lo cual es metabólico. Las células especializadas eh, reciben el líquido, lo metabolizan, lo ingieren dentro de su interior y una vez purificado lo excretan, y esto fue publicado en 1963 y pasa a el canal de Schlemm. Aquí vemos un video. Perdonen la música, pero así viene grabado, en el cual vemos cómo funciona este fenómeno de la endocitosis, en el cual el líquido va entrando lentamente, el endotelio, que es el que están viendo ahí, lo digiere, lo procesa y lo elimina hacia la boca del canal de Schlemm para ahí pasar a la circulación venosa. Entonces nosotros, para comprobar ese fenómeno de la endocitosis, hicimos un experimento en conejos, inyectando azul de tolidina, fue inventado por nosotros, y vemos que se demora mucho en salir el acuoso, mucho. Solo a los 3 minutos empieza a fluir. Es el tiempo en que la endocitosis metaboliza el líquido y lo pasa al exterior. Entonces, no es un paso rápido, sino un paso metabólico el que ocurre en este fenómeno de la endocitosis. Bueno, entonces, aquí vemos cómo es la endocitosis, la metabolización por el endotelio, y cómo sale al canal de Schlemm, como lo ven ustedes aquí, fluyendo. Es muy diferente el piso del canal de Schlemm, eso es muy importante para la técnica del techo del canal de Schlemm. Entonces, cuando uno quiere intervenir la no penetrante, tiene que enfocarse en el piso. Y aquí vemos una diapositiva histopatológica muy linda en que se ve el trabéculo lleno de sustancias, ¿no? Hay sustancias que las filtra, las retiene, y aquí ya saliendo el líquido al canal de Schlemm. Interesante, cuando yo empecé a estudiar esto histopatológicamente y fisiológicamente, tuve la suerte de comentarle a un compañero mío de colegio, profesor de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Nacional, y me dijo, mire, yo te puedo medio ayudar a interpretar cómo es este proceso de la salida de un líquido a través de una sustancia porosa. Y entonces me dijo, hay un principio que se llama el principio de Bernoulli, muy antiguo, y
hay una regla. Si tú me das esos datos, que yo te voy a dar de una lista gigante de datos, que yo las pasé al ojo, como era la producción de la cosa, la velocidad, etcétera, presiones, etcétera. Y él empleó esa fórmula y me dijo, mire, para que un líquido que se produce en esa cantidad salga al exterior, necesita una abertura de 100 micras. Y estas 100 micras son muy importantes, fueron utilizadas posteriormente para las cirugías con válvulas y simplemente el proceso de Bernoulli nos dio la idea de las 100 micras y empezamos a presentar estos trabajos. Fuimos invitados a Lausana, en Suiza, en donde curiosamente van a encontrar que hay varios de los speakers de ese congreso, pues son muchos de los que posteriormente empezaron a fabricar las válvulas para que estén cada vez más difundidas a nivel orbital. Entonces, un aporte importante es el invento que hicimos nosotros, que llamamos el Hook Maker. ¿El Hook Maker qué es? Es un tubo de acero que nosotros diseñamos con un mango al cual se le inserta una aguja de insulina y se le deja caer para que la aguja de insulina, dependiendo de la altura, que tiene varios tipos de altura, va a tener una curva diferente. Entonces vamos a compartir este video en el cual vemos cómo insertamos la aguja, cómo la soltamos en cierto punto para lograr diferentes curvaturas y aquí vemos cómo se produce una especie de garfio microscópico con el cual vamos a disecar las diferentes partes histológicas del canal de Schlemm. Esto lo publicamos muy recientemente, el aparato que está a disposición con una de nuestras discípulas peruanas. Y entonces voy a presentarles este video, es muy interesante. El doctor Gabriel Ortiz ha sido uno de mis impulsores de la técnica y pues él tenía un vínculo con el Hospital San Carlos y dijo, ¿por qué no vamos y operamos a los pacientes? Y yo aprendo la técnica y aquí está el video de esa técnica. Aquí vemos cómo fijamos la córnea para poder tensionar bien el ojo y tener una superficie grande donde trabajar. Hacemos un colgajo conjuntival, teñimos para que no se confundan al suturar los bordes de córnea con los bordes de la parte posterior de la conjuntiva. Aquí hacemos una tracción, tratando también de identificar siempre el borde cortante y aquí inyectamos localmente, porque esto es hecho con anestesia local, difundiendo el anestésico en el estroma escleral para ya después hacer una incisión rectangular con una cuchilla bien fina y poder lograr entrar a la anatomía microscópica del canal de Schlemm. Estamos disecando, tenemos unas esponjas que nosotros utilizamos mucho para controlar las hemorragias, pero es muy importante el uso del cauterio bipolar también. Aquí estamos llegando ya al canal de Schlemm, ahí está, ya quitamos el techo, estamos despechando el canal de Schlemm, ponemos la mitomicina y ya logramos la filtración del acuoso. Entonces, la técnica es básicamente la sutura de fijación corneana, como vamos a la anestesia tópica, la disección epiescleral lenta, la hemostasis de los bordes esclerales y profundización hasta obtener la efusión gracias al
Bookmaker, que lo veremos más adelante, y el uso de la mitomicina y una sutura conjuntival continua con los bordes bien identificados. Entonces, después de hacer muchísimas trabeculectomías, se nos ocurrió que había otra forma de hacer una trabeculectomía, pues, no penetrante, entre paréntesis, pero posterior. ¿Qué quiere decir posterior? Que es una trabeculectomía que se hace a cámara posterior, no a cámara anterior. Esta conferencia la presentamos por primera vez en el Curso Andino en el 2009 en Medellín y recientemente la publicamos, la presentamos en Octamo Córdoba y aquí quiero contarles una breve anécdota. Me escribieron que si quería participar, yo mandé, bueno, escojan de estos 4 o 5 trabajos y me los escogieron todos. Uno de ellos, el de la trabeculectomía externa posterior, que lo presenté como coautor el doctor Gabriel Ortiz. Cuando presenté el trabajo que era virtual, me enteré de que habían 400 conferencistas y que nuestra conferencia fue vista solamente por 25 personas. Pero bueno, entonces esos son los problemas que suceden ahora con los congresos demasiado comerciales. Entonces, ¿en qué se basa la colectomía externo posterior? Aquí vemos cómo es el ángulo de una persona de 5 años, lógicamente amplio, pero cuando empieza a haber un glaucoma de ángulo cerrado, el iris empieza a dosar al trabéculo hasta que termina pasando hacia adelante del trabéculo y formando una cámara posterior casi más grande que la cámara anterior, como lo vemos aquí en esta diapositiva. Pues aquí es que tenemos que entrar nosotros cuando hagamos la cirugía al externo posterior, que veremos cómo es que consiste. Aquí está endoscópicamente cómo se comportan esos ángulos hasta que quedan completamente cerrados. Y vemos aquí nuestra técnica, en la cual, pues lógicamente, como hicimos anteriormente, hacemos la tinción, tal como si fuéramos a hacer una trabeculectomía corriente, digamos a la parte del limbo escleral, ponemos la anestesia, como vieron en la diapositiva anterior, y aquí empieza la disección del sector cámara posterior, que está más que todo adelante, y empezamos a descubrir dónde está el trabéculo. Usamos el Fullmaker y aquí ven ustedes cómo se usa. Vamos disecando, 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 pescando fibras, 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 hasta que logramos entrar a cámara posterior con una mini hilectomía gracias al Hookmaker y cerramos la herida y quedan nuestras trabeculectomías finalizadas. Entonces, resultados de esta técnica lo presentamos en varios sitios en el curso andino. Aquí están, ven ustedes cómo en estos 29 casos de glaucomas, pues lógicamente ya terminales, logramos que la presión ocular bajara muchísimo postoperatoriamente en pacientes conservados 4, 6 o más meses después de la cirugía. Aquí vemos también esta diapositiva. Y el otro aporte en glaucoma es la mini hilectomía en glaucoma agudo. Desafortunadamente esa mini hilectomía normalmente la hago casi ambulatoriamente porque son glaucomas agudos. Se hacen con el Hookmaker, abriendo la conjuntiva superior, inyectando aire y después un líquido que sea viscoso. Y con el Hookmaker entra una cámara pues anterior, jala y se produce la microhilectomía y se cura el glaucoma de ángulo agudo. Aquí ven ustedes un cuadro clínico como es un glaucoma agudo, en el cual para entrar uno aquí a este sector y jalar el iris, pues en esta forma tan poco invasiva es muy práctico y muy útil. El siguiente aporte en glaucoma es la escleroqueratoplastia. Y en esto
quiero extenderme un poquito porque la historia de la queratoplastia tiene que ver mucho con oftalmólogos colombianos. El primero que hizo una queratoplastia mayor de 8 milímetros fue el doctor Castro Viejo, de 11 milímetros, pero la escleroqueratoplastia realmente fue inducida y, y innovada por el doctor Luis Antonio Ruiz y su maestro, el doctor Ignacio Barraquer, el doctor Emilio Méndez de Fundonal, eh, escribieron trabajos sobre la escleroqueratoplastia y posteriormente Coburg en otros países. La escleroqueratoplastia pues, es simplemente hacer un trasplante no solamente de córnea, sino también de esclera periférica. Nuestra idea consistió en que íbamos a trasplantar una lamela de la esclera, no la esclera total, como lo llaman los antiguos autores, con la idea de que el injerto que uno trasplantaba estuviera el canal de Schlemm y la parte trabecular. Entonces, esta es la idea, con nuestra inyección de aire, que fue publicada también de una forma interesante, logramos presentar esto en España, en el Congreso de Sátiva, que fue muy aceptado por la audiencia. ¿Y qué consiste? Bueno, pues aquí ustedes ven que nosotros disecamos acá el donante, igual la esclera del receptor, tratando de incluir todo el sector donde hay la filtración del amor acuoso por la endocitosis. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces, eso lo presentamos y fue publicado en un libro de Elsevier, los hermanos Belmonte, en el 2013. Entonces, aquí van a ver cómo sacamos el colgajo escleral en el donante. Colocamos un anillo que diseñamos, son 2 anillos de acero, parecidos al anillo de Fleming, pero de fijación definitiva. Entonces, aquí estamos ya haciendo un procedimiento que es muy interesante, que es la vitrectomía por aspiración con una cánula especial del líquido, del vitrio líquido que está en la parte posterior del ojo, para que cuando cortemos el injerto no haya el riesgo de una hemorragia expulsiva. Y aquí estamos ya colocando otro injerto, al cual lo adherimos a la esclera receptora con fibrina y ponemos 4 puntos cardinales para que se sostenga el injerto. Cerramos la conjuntiva y ponemos un parche. Aquí ven ustedes parte de la técnica. Aquí ya hemos quitado el colgajo. Estamos colocando, miren la cantidad de esclera córnea que estamos poniendo. Y de ahí colocamos la fibrina y terminamos la cirugía. Entonces, interesante, gracias a conexiones de la doctora Alexandra con el doctor Ma de Taiwán, logramos que mi técnica fuera presentada en Taiwán y fue aceptada en el Congreso Internacional que hizo el doctor Ma en el año 2017. Yo empecé a preparar la conferencia muy bien, muy bien, muy bien, y alguien me dijo, mire, en Taiwán el inglés no es muy popular. Los taiwaneses hablan japonés, pero inglés muy poco. Coincidencialmente, el ángel de la guarda, un par de semanas antes de viajar, me envió un paciente que venía de Taiwán, estaba esperado aquí en un hotel, por casualidad tenía una consulta conmigo, eh, y le conté que me iba para Taiwán, y le conté que, bueno, entonces me dijo, bueno, claro, yo sé, allá el inglés es pobre. Yo tengo una hija que vive aquí en Colombia y le puede traducir su conferencia, sobre todo las diapositivas, al,
al chino, ¿no? Entonces así fue, esas son las diapositivas que presenté de 133 casos, ven todas traducidas al mandarín, y así presenté mis estadísticas, en las cuales vemos cómo muchísimos de los casos con glaucomas con presiones altísimas preoperatorias, gracias a esta cirugía, lograron presiones casi normales en un mayor grupo de pacientes. Entonces, esa técnica fue muy apreciada y el doctor Ma, que es director de la revista taiwanesa de oftalmología, nos la publicó recientemente, desde hace un par de años. Entonces, hay muchas cosas que pues, no se pudieron presentar lógicamente, pero que están en preparación, y una de ellas es el flujo valvular. Es algo muy interesante, que es una forma de ver cómo el acuoso tiene una vía de eliminación distinta a la que acabamos de hablar, pero para pacientes en los cuales la presión ocular sube por encima de lo normal 30, 40 o más, que es en los casos, pues lógicamente, muy complejos de glaucoma. Entonces aquí vemos cómo nosotros descubrimos este flujo valvular, el canal de Schlemm, como ven ustedes, pues fluye. Y entonces el flujo veal que existe, que va por a través de la uvea, y con nuestro azul de toluidina, que ya lo mostramos, pues vimos que a los 14 minutos ya. Pero nosotros hicimos el experimento, primero en ojos de conejo, tomando la presión, y cuando vimos que la presión subía a 50 milímetros, este flujo veal, este flujo colorante, aparecía en el lado temporal, unos vasos, aquí lo ven ustedes muy bien, unos vasos en la parte inferotemporal, que descubrimos que eran unos vasos accesorios que había en la zona del canal de Schlemm para cuando las presiones estuvieran demasiado altas. Este artículo todavía no ha sido publicado, pero por eso lo comparto con ustedes. Aquí están las curvas de presión de William Kessler. Muy pocos suben de 50, pero cuando suben de 50, este flujo valvular puede ser útil para que la presión no pase de los 50 milímetros como ocurre en esta publicación. Entonces, quedan por estudiar y estar en proceso de elaboración, la perimetría de 360 grados, las imágenes del nervio óptico con el lente Maxi que nosotros diseñamos con el doctor Sergio García de Kratos, los glaucomas falsos positivos, tenemos una lista muy grande de pacientes, están en proceso de publicación. Estamos diseñando un instrumento, ya diseñamos un instrumento para tomar la presión digital que tenga cierto valor y preparando con una de nuestras discípulas de la Universidad del Bosque glaucomas de presión normal. Entonces quiero agradecer desde luego a mi querida Alexandra, compañera y permanente presente en todos mis trabajos, y muchos de mis discípulos, muchos de ellos como Liz Carolina Torres y algunos de ellos miembros de la Universidad Nacional, y como coautores de trabajos publicados y como autores de otros trabajos pues no publicados todavía, pues lógicamente el doctor Gabriel Ortiz, que se me ha apoyado siempre, al cual quiero agradecerles, y quedo completamente a sus órdenes para si tienen alguna pregunta o observación que hacer. Entrego al doctor Gabriel el micrófono y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Arenas, por esta presentación tan ilustrativa de toda una vida, de una semblanza realmente de todo lo que, las épocas de la oftalmología, que las podemos ver incluso ahí retratadas en su ya
poquito largo trajinar dentro del campo de la oftalmología. Yo pues como experiencia les transmito, aunque ya muchos me han oído, le aprendí al doctor Arenas la técnica de la trabeculectomía no penetrante. Nosotros le hicimos alguna modificación pequeña en el sentido de que hacemos una etapa similar a la de una trabeculectomía y le hacemos una segunda disección para llegar al canal de Schlemm. Y luego recortamos de manera que el estado final es muy similar en los dos procedimientos porque se recorta la tapa y se deja expuesto el canal de Schlemm, el piso realmente el canal de Schlemm ya adelgazado para que por ahí ocurra la filtración. Y con esa técnica pues hemos operado un número significativo de pacientes, hemos logrado tener seguimientos hasta de 12 años en pacientes complejos. En un artículo que está a punto de ser publicado, estamos terminando pues, de hacer los análisis estadísticos con el doctor Alvis, que nos ayuda con eso para hacer la publicación final. De manera que es una, digamos, es una técnica que es útil. Hay otras, por supuesto, similares que han sido de pronto más difundidas a nivel mundial, pero que el principio es el mismo. La más, tal vez la más popular, la que más se conoce es la esclerectomía profunda no penetrante, que digamos la técnica que yo hago es una combinación de las dos, porque la esclerectomía profunda no penetrante lo que hace es disecar un doble colgajo, luego recorta el colgajo profundo y deja el colgajo superficial. Y ellos utilizan implantes para conservar el espacio de filtración. Entonces, ponen implantes de colágeno y algunas otras sustancias. Entonces, tiene la dificultad pues, de que se requiere un insumo que en general no tenemos nosotros. Y por eso el hecho de cortar la tapa superficial es un recurso que equivale más o menos a eso para conservar el espacio de filtración. Eh, de manera que, como vemos, el doctor Arenas desde hace ya mucho tiempo fue pionero en este tipo de técnicas, como también mencionó el doctor Vasco Posada, que fue casi que simultáneamente con el doctor Kearns, eh, hizo, digamos, se le ocurrió la trabeculectomía, la convencional que hacemos y que pues tampoco nunca fue reconocido a nivel internacional en cuanto a su aporte en este tema. El doctor Arenas, pues sí, ya tiene sus publicaciones que él ha mencionado suficientemente, pero sobre todo el hecho de haber tenido esta idea, el concepto de que adelgazando el piso del canal de Schlemm, sobre todo llegando hasta el tejido yustacanalicular, que es donde está la mayor resistencia a la evacuación del humor acuoso, se puede hacer una filtración permanente que reduzca el, el nivel de presión en los glaucomas, inicialmente los glaucomas de ángulo abierto. Yo realmente nunca he intentado la trabeculectomía a cámara posterior, pero en los glaucomas de ángulo abierto sí, cuando los pacientes no requieren presiones subnormales, porque pues esta es una técnica que no da presiones en general por debajo de 10 milímetros de mercurio, eh, cuando no se requieren presiones tan bajas o en pacientes que tienen algún riesgo de complicaciones significativas porque son miopes altos o porque han sido vitrectomizados, o bueno, o en pacientes, por ejemplo, con queratoplastia. Esta es una técnica excelente, una técnica que nos ayuda mucho a disminuir el riesgo porque realmente es una técnica extraocular, ¿no? Es una técnica en la que no hay penetración del globo ocular como tal y eso pues tiene unas implicaciones importantes incluso para el riesgo de endoftalmitis en caso de que la ampolla se llegara a infectar algún día, el riesgo de que la infección pase al interior del ojo es mucho menor. De manera que el doctor Arenas ya quedó en la historia de la cirugía del glaucoma por su idea original de la trabeculectomía externa y pues por todos los otros aportes que nos
que nos ha mostrado hoy, de manera que pues nosotros esperamos seguir difundiendo su técnica, sus conceptos, para que no se pierdan en las próximas generaciones. No sé si alguien tenga alguna observación, alguna pregunta para el doctor Arenas dentro del auditorio, los residentes. ¿No? Eh, yo Muy bien. señor, quería No, preguntarle al doctor Arenas sí, con respecto a la esclerokeratoplastia, que es eh, pues una técnica que tiene algún grado de controversia. Eh, si en los, digamos, si usted que es patólogo ocular ha hecho estudios, logrado hacer algún estudio de esos ojitos después para ver cómo, en qué estado queda el sistema de filtración en los trasplantados, ¿no? En los ojitos que sí. han tenido trasplante. No, pues desafortunadamente o afortunadamente, pues no he tenido la opción de analizar un ojo enucleado, ¿no? Después de una Ujú, trabeculectomía, ujú, como si la tuve en un caso cuando teníamos el banco de ojos de un paciente que había sido operado de keratoplastia lamelar y resulta que el paciente eh, era candidato mío para operar una penetrante y ya tenía una lamelar y resulta que llegó al banco de ojos, los dos ojos operados. Pudimos ver histológicamente cómo se comportaba la keratoplastia lamelar profunda versus una keratoplastia penetrante. Pero no hemos tenido oportunidad de verlo y es muy difícil, ¿no? Sería, pues, claro, sí, tener la oportunidad de, si tú la tienes alguna vez, de un paciente de que que ha sido cuando el sometido paciente muere, claro, no es fácil, no es nada sí, fácil. a un ojo nucleado, no he tenido yo esa No, oportunidad, no, pero sería no, bueno, interesante. claro, por eso. Porque sería interesante ver, porque los resultados son alentadores, ¿no? Los que muestra usted son, Sí, no, yo vivo son muy satisfecho y resultados. tengo pacientes muy felices con esa técnica, sí, señor. Sí, un tema muy, muy interesante. ¿Alguien más que usted conoce a alguien que esté trabajando en eso aquí en Colombia, en esclerokeratoplastia? Pues no, creo que no, porque no, el doctor Ruiz ya pues, no está ejerciendo, digamos, ejerce sus cirugías refractivas, pero ya no está vinculado hospitalariamente, digamos, para estos casos tan complejos, Ujú. sino, no sé de alguien que la esté haciendo realmente, pero sí me gustaría que poder tener discípulos a quienes enseñarles con muchísimo gusto. Claro que sí. Muy Sí. bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna observación respecto a todas las ideas del doctor Arenas? Ah, sí. Sí, bueno, lo importante es el pegante tisular, es importante, ¿no? Y muchas de las ideas que están aún no publicadas, pues ahí puse la lista para que muchos de tus discípulos actuales pues se quieran interesar en terminar estos trabajos. Muchos de ellos eh, ya a punto de ser listos para publicación, ¿no? Sí. El campo visual, ¿en qué avances ha tenido esa parte? Eso es muy interesante, es un tema con el cual estuve trabajando con un paciente mío antiguo para diseñar una especie de campímetro eh,
de 360 grados. Ujú. Creo que estamos en ese proceso y ya tenemos una cámara, pero hace un par de meses él me escribió diciendo que aparentemente ya había algo similar inventado y quedó de enviarme el aparato para ver si compite con lo que yo estoy proponiendo, que es que el campo visual sea no tan reducido como es actualmente con todos nuestros aparatos electrónicos, sino que sea amplio. Porque acuérdese que en el glaucoma uno pierde la visión a partir de la periferia y nuestros campímetros pues solamente analizan 30 o 40 grados no más. Nosotros necesitamos que sea tan Y a veces amplio menos, y a veces menos, sí. y a veces 20 menos, grados. y a veces menos. Ajá. Que sea tan amplio que uno pueda detectar muy precozmente un glaucoma cuando vemos una papila atípica. Entonces estamos en ese proceso y yo creo que hay varias ideas que pueden ser muy productivas para la detección temprana de glaucoma y la evolución de un paciente con glaucoma. Muy bien. Doctor Barreto, está levantando la mano. Buenos días, Buenos días. Hola, mi querido maestro, discípulo, doctor Ortiz, ¿cómo gracias por la está? palabra. Bueno, siempre tratando de estar en los momentos más importantes de la academia y creo que hoy día, como siempre, usted nos ha ilustrado, dándonos mucha información a la cual yo tuve acceso en vivo hace un poco más de 18 años y siempre agradecido porque hoy que ya no tengo el padre biológico, usted es mi padre académico y gracias a todos los conocimientos que adquirí en esos meses que estuve a su lado, me ha permitido desarrollarme no solamente en la parte del glaucoma, córnea, todo el segmento anterior, no solamente en la parte de la oftalmología, sino en la parte de la vida. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de viajar con usted a un lugar de la selva en Perú, de Tarapoto, y evidentemente no es el momento para hablar de todos sus viajes, en los cuales usted ha tenido el honor de ayudar a tantas personas, operándolas sin ninguna recompensa económica. Y es ahí donde yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Eduardo Arenas Archila. Y tímidamente en el viaje de retorno a Lima le dije, doctor, yo estoy interesado en estar con usted. Me dijo, mándame una carta y te contesto para ver cómo vamos de tiempo. Y así fue que después de un año tuve el honor de visitar al doctor Eduardo y aprender. Cada minuto que estuve a su lado para mí fue muy valioso y los Qué años bello. sucesivos donde nos hemos encontrado en congresos, diferentes eventos, es para mí siempre un gran placer tenerlo al lado y escucharlo. Doctor Eduardo, mis infinitas gracias. Siempre usted está en mis memorias, en mis oraciones. Yo soy muy creyente y le deseo que siga desarrollando la oftalmología, que siga desarrollando con sus alumnos, con sus fellows, que siga siendo tan amoroso con todas las personas que lo rodeamos. Muchas gracias, doctor Eduardo, muchas gracias por invitarme a escucharlo y siempre estoy a las órdenes. Doctor Ortiz, muchas gracias por darme la palabra. Un honor estar aquí con ustedes. No, muchas Me gracias a acabo de usted. erizar, me acabo de erizar y realmente no mencioné un trabajo que hicimos con el doctor Barreto sobre el HRT, porque es un poco controversico con las personas que poseen estos equipos, pero con él hicimos un trabajo y publicamos el trabajo de cómo valorar el HRT en porcentaje, ¿no? Cuánto era 1, 2, 3, 4, 5, 6 de porcentaje de pérdida de campo visual. Eh, un abrazo, doctor Guillermo, el presidente de la Sociedad Panamericana de Oftalmología, importantísimo eh, aportador de ideas en glaucoma a nivel panamericano y mundial. Un abrazo. Sí, Doctor, gracias, muchas doctor. gracias. Muy amable por sus palabras. La doctora Armas también quiere de pronto intervenir. Adelante.
Bueno, buenos días con todos, saludándoles desde donde el doctor Guillermo Barreto menciona, desde Tarapoto, Perú. Yo también fui una discípula del doctor Arenas y también pude estar cerca de la técnica que acaba de explicar y acá lo recordamos mucho. Creo que todas las personas que hemos votado con él y lo conocemos, sabemos lo grandioso que es y un excelente maestro, siempre recordando sus enseñanzas y agradeciéndole porque a pesar de todas estas dificultades del Zoom, de la COVID, acá siempre lo tenemos presente, doctor. Acá estoy con el doctor Arevalo, también le manda muchos saludos y estamos felices porque siga manifestando sus enseñanzas a todos, a esta nueva generación. Un fuerte abrazo, doctor. Saludos a la doctora también. Linda, muchas gracias. Un abrazo para todos allá. Sigo escalofriado de la emoción. Muchas gracias. Ya, acá le va a saludar el doctor Arevalo también. Doctor, siempre es un honor estar con usted. La verdad, sus enseñanzas han sido tan grandes y yo lo llevo incluso dentro de la clínica, está su nombre grabado. ¿Por qué? Porque usted es un gran maestro, artífice de muchos cambios y es el ejemplo a seguir. Muchas gracias por todas sus enseñanzas, maestro. Y un saludo a la doctora Mir. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Luego. Muy lindo, estos discípulos agradecidos, Bueno, muy emocionados. lo que ha sembrado usted toda la vida con su generosidad para enseñar a todo el mundo. Pues yo también quiero manifestarle nuevamente nuestra gratitud por todo lo que nos ha aportado, por todo lo que le ha aportado a la oftalmología y porque nos ha enseñado que hay que estar siempre con la mente abierta y que se pueden hacer cosas simplemente con ideas, no siempre con grandes aparatos o tecnologías, sino que hay que utilizar nuestro conocimiento y nuestra imaginación para lograr hacer cosas por el beneficio de los pacientes y de la sociedad. Mira que, doctor Arenas, yo también le manifiesto mi gratitud, mi respeto de siempre y pues aquí estará invitado siempre que tengamos el espacio y que usted nos pueda acompañar. Muchísimas gracias. Señor, muchas gracias a ustedes. Bueno, bueno, muchas gracias. para Nos esta pasamos del grabación. tiempo, pero... No, maravilloso. Muchísimas gracias. No, estamos bien de tiempo. Entonces, bueno. si no hay más intervenciones, si no hay más opiniones, vamos a detener la grabación.